Bueno, saludos. Mi nombre es Esteban Danilo Cerón y voy a estar respondiendo algunas preguntas acerca de las redes eléctricas inteligentes. Entonces, primero, ¿qué es una red inteligente? Bueno, aquí tenemos primero un ejemplo de lo que es una red eléctrica convencional. En esta pequeña imagen de acá se observan las distintas etapas de una red eléctrica a grandes rasgos. Entonces consiste aquí primero en la central generadora, que es donde se está generando pues toda la energía. Esa fuente puede ser una fuente eólica, una fuente hídrica o una fuente de biocombustibles. Entonces esta energía en esta primera etapa pasa a un sistema de transporte que consiste en estos elementos de transmisión que se dedican a hacer transformaciones o bueno, convertir la energía para que pueda finalmente ser distribuida hasta que llegue a nosotros que somos los consumidores finales, que somos pues ya nuestros hogares, nuestras casas. Entonces, ya teniendo este concepto pequeño de que es una red convencional, la red eléctrica inteligente se denomina a este tipo de red, pero con con el objetivo, con la implementación de nuevas tecnologías o nuevos elementos que permiten hacer que sea más eficiente y óptima el proceso de la generación de la energía eléctrica. Entonces ya grandes rasgos, ese es un concepto. Yo encontré varias definiciones, pero pues esta fue la que con mis propias palabras pude consolidar. Y es que una red inteligente o smart grid es la evolución o mejora de las redes convencionales mediante la modernización de los elementos de las redes eléctricas. Pues, ¿cuáles elementos? Pues ya sean esos elementos físicos que tenemos aquí, como por ejemplo una subestación o una estación, o como también por ejemplo los procesos de transporte, de transmisión, y la integración de tecnología en cada uno de estos procesos principales. Entonces ya vamos a estar viendo cuáles son estas tecnologías y cuáles son estos procesos principales. Aquí, características claves de este tipo de redes eléctricas inteligentes. Entonces existen varias que se están identificando, porque como esto es un concepto que va evolucionando a medida que pasa el tiempo, pero pues aquí se reúnen algunas o las más comunes. Entonces, como primera característica es que la comunicación es bidireccional. Significa que el intercambio de energía e información es bidireccional. Antes, o más bien en la actualidad, las redes eléctricas convencionales tienen solamente una dirección, y es desde la fuente generadora o desde la central generadora, que es en este ejemplo que tenemos aquí, hasta el cliente residencial. Es en esa única dirección operan las redes de ahora. Entonces, esta primera clave busca o propone la bidirección entre esa energía y la información. La segunda característica es el almacenamiento de energía. Entonces, desde un usuario corriente en una casa hasta un gran sistema de almacenamiento como los mismos centros de operación o redes de alta tensión, podrán contar con un sistema de almacenamiento de energía. Esto más adelante, como veremos, va a poder permitir que, por ejemplo, un usuario corriente como una casa o nosotros podamos pues tener energía almacenada y con la posibilidad de entrar en el mercado pues repartiéndola o ofertándola, vendiéndola. La tercera característica clave es la electrónica de potencia, que consiste en nuevos materiales para la construcción electrónica como el carburo de silicio, etc. Una cuarta característica son los elementos de monitoreo y control remoto, que significa que un propósito es que la red eléctrica pase de la rigidez que está en la actualidad a ser más flexible, que desde distintos lugares o de distintas partes se pueda monitorear y que la misma red incluso pueda autogestionarse, autorrepararse. Entonces, la instalación de sensores, equipos para adquirir datos y nuevos algoritmos de control son los objetivos para lograr este monitoreo y control remoto. Una quinta clave es los conductores avanzados, que se refiere a nuevos materiales
aleaciones, nanotecnología, cables subterráneos, cables de altas prestaciones y baja flecha. Otra clave, adaptación o fuentes de generación de energía. Entonces aquí es donde intervienen o entran como ejemplo las energías renovables, que son la energía solar, la energía hídrica, eólica, etc. Entonces la meta es que este tipo de redes eléctricas inteligentes se puedan adaptar fácilmente a estas nuevas formas de generar energía. Otra característica clave es la autorreparación, y es lo que nombré hace un poco, que consiste en que la red sea capaz de detectar, analizar y responder y reconfigurarse ante perturbaciones, ya sean pues por medio de catástrofes naturales o por de daños humanos, busca que la red sea robusta ante ese tipo de ataques. Y una última característica importante es que sea respetuosa con el medio ambiente. Entonces, la mayor eficiencia en las operaciones va a permitir la reducción de pérdidas, ya sea pues en las pérdidas de recursos naturales, como la pérdida pues de procesos que gasten dinero. Ahora, aquí en esta pequeña tabla podemos ver aquí en este marco, en este lado izquierdo, unas características del tipo de red convencional, que es en el que estamos actualmente, y en el derecho a lo que se está apuntando con los tipos de redes eléctricas inteligentes. Entonces aquí en primer lugar tenemos que la red actual es electromecánica y se busca que en el futuro sea digital, o que intervengan elementos con tecnología digital, que las comunicaciones son en una dirección y a veces no existen, mientras que en la eléctrica va a ser que las comunicaciones sean bidireccionales, que las actuales estén construidas para generación centralizada, mientras que la nueva busca integrar la integración de generación distribuida. En la red actual existen algunos sensores, pero en la red futura se busca que sea completamente monitorizada. La restauración de la red actual es manual, o sea, tienen que ir operadores, mientras que se espera que la red sea capaz de autorrepararse, la característica que vimos ahorita, semiautomática, incluso automática, la reparación. La red actual es propensa a sufrir fallos y apagones, y se busca que sea la robustez que nombré ahorita, que mediante protecciones adaptativas y creación de islas. Y en fin, aquí tenemos distintas comparaciones o claves que nos permiten ver a qué evolución o a qué mejora se está apuntando con este nuevo concepto de red eléctrica inteligente. Vamos ahora con una segunda pregunta, y es: ¿cuáles son los servicios más comunes en este tipo de redes? Bueno, yo nomás puedo identificar por ahora un tipo de servicio que va a ser bastante común en este tipo de red, y es el que nombré hace rato, de que al ser una red bidireccional, un cliente va a poder entrar en el mercado ofertando reservas de energía que ya no requiera. Y esto pues es un avance clave, porque en estos momentos existe un monopolio pues en el mercado de la energía, y incluso el mercado es muy bajo y se busca pues que este incremente, y entonces esta característica o este servicio va a ser de clave para la mejora de las redes eléctricas. La tercera pregunta es un ejemplo de operador que oferte este servicio. Bueno, yo personalmente conocí o he entrado más bien a las instalaciones de la empresa EPSA, que es una empresa de Celsia, del grupo Argos, y esa instalación es un edificio que se llama Edificio Nova. Fue inaugurado en marzo del 2018, el 2 de marzo del 2018, y aquí podemos ver unas imágenes. Aquí en este lado izquierdo está pues la entrada del Edificio Nova, y aquí vemos la instalación, primero el espacio, y aquí vemos las pantallas donde se monitorea la red eléctrica, y aquí los puestos de los distintos ingenieros que intervienen en ese proceso. Entonces,
Ellos son uno de las empresas líderes en este tipo de mercado. Incluso, si no recuerdo bien, ella creo que está en el top de innovación por este lanzamiento de este edificio de monitoreo, y es un excelente, pues, un excelente ejemplo de una empresa que se está consolidando en esta nueva era de la energía. Entonces espero esta breve presentación haya sido de gran ayuda para entender más el concepto de red eléctrica y mayor entendimiento. Muchas gracias.